Quería hablar de la idea de pasaje, de tránsito, de cómo el Prado está lleno de viajes, de diferentes viajes, y nosotros como espectadores podemos realizar este viaje de diferentes maneras y siempre nos va a afectar la memoria, aquello que ya hemos visto o que hemos soñado, aquello que miramos. Y de esa manera esas lecturas son infinitas, pero me gusta pensar que hay conexiones, que nuestra cabeza conecta, ¿no? Nuestra mente conecta diferentes percepciones que tenemos de cada obra. Y por eso, para mí, Patigny y la Laguna Estigia está llena de significados que conectan con otras obras que luego veremos. En la mitología griega, Caronte cruza la Laguna Estigia para llevar a las almas, y ya bien sea al paraíso o al infierno. En Dante, en la Divina Comedia, la Laguna Estigia es gris, es oscura, es tóxica y es un lugar en sí mismo. En Patigny la laguna es casi más un río que navega obviamente llevando a un alma, y parece que no ha decidido si va al paraíso, porque la laguna separa con ese azul intenso, fabuloso, el cuadro en tres partes. En un lado está el paraíso y en el otro el infierno. El paraíso está lleno de imágenes maravillosas, hay una figura alada, un ángel y otros debajo que parece que le está llamando. Detrás hay, como ves, unas edificaciones muy fantásticas, como de ensoñación, y en cambio el infierno es un lugar tremendo, terrorífico, con dragones, con fuego, etc. Y da la sensación que Caronte ya está ligeramente, es lo que se escribe, los críticos han escrito sobre ello, que parece que Caronte se dirige al infierno con esta pobre alma en pena. Pero bueno, el cuadro es una maravilla en sí mismo y te hace interpretar. Tiene una capacidad también, Patigny, de colocarte en un lugar en el que puedes ser capaz de imaginar ese viaje, aunque no sepas el final. Quería conectar la Laguna Estigia de Patigny con el Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosch, el Bosco, que además está en la sala de al lado, y es irse un poquito atrás en el tiempo, pero que creo que hay conexiones muy interesantes, siempre siguiendo esta idea de pasaje y de paraísos e infiernos. Los trípticos siempre, normalmente estaban cerrados porque se hacían para las iglesias o palacios, ¿no? Y imaginamos este tríptico cerrado con la grisalla que representa el tercer día de la creación, cuando Dios separa las aguas para crear el paraíso terrenal. La sorpresa al abrirlo, ¿no? Si nos imaginamos mirando este cuadro con estos colores tan intensos y tan lleno de fantasía, la sorpresa es inmensa, ¿no? Es un cuadro que en la tabla izquierda representa el Edén, el paraíso. Están Adán y Eva y parece que Dios presenta a Eva, a Adán. Dicen los estudiosos que es un símbolo del matrimonio. Y en el centro está el paraíso en la tierra, lleno de lujuria, y
la tabla de la derecha es el infierno. Parece que el pecado atraviesa todas las tres tablas. El Bosco pinta este horizonte alto que hace que tengamos todo este espacio en la tabla para representar tantas cosas, que es maravilloso, la verdad. Y también aquí ese tránsito que hay entre diferentes lugares, aquí también de nuevo, como nos pasaba en Patigny, es un tránsito entre la creación a través de la vida y la muerte, ¿no? Es un cuadro lleno de simbolismo y de interpretaciones que el espectador o la espectadora pueden realizar y pueden soñar, pueden imaginar. Es eso lo que quería decir, ¿no? Que esa imaginación que añade, que termina, que es la que ayuda a nuestra percepción del arte y nos conecta unas obras con otras, y también nos hace imaginar qué es lo que el Bosco quería decir y quería representar. Es tan lleno que pues la imaginación es infinita. Y esta idea de tránsito, que también está aquí como representación también de la condición humana, este jardín también, el paraíso conectado con el paraíso en la tierra, ¿no? Que, como decía, con ese horizonte alto conecta todo, ¿no? Es algo que me gustaría también hablar como pasaje hacia el jardín de la Villa Medici de Velázquez. Y de dos jardines o paraísos, jardines imaginados, venimos ahora a la vista del jardín de la Villa Medici en Roma de Diego Velázquez, que pintó en algunos de esos dos viajes que se sabe que hizo temprano. Son dos ejemplos increíbles del paisaje en esa época, donde la naturaleza pinta la naturaleza directamente, sin que haya una narrativa que disculpe, que de alguna manera dé pie a que exista el paisaje. Se enfoca en ello y es la naturaleza, la arquitectura y algún personaje que, sobre todo, lo que tiene estos cuadros además es que son muy espontáneos, que los pintó el natural y se ve en esa rapidez pero magistral, ¿no? del pincel, de cómo los hizo. Para mí, esta conexión tiene que ver también con esa relación de la estructura arquitectónica, este arco con los dos espacios a los lados, que es una estructura arquitectónica clásica, que de alguna manera son también una puerta, un pasaje hacia el jardín desde la ciudad en este, y aquí en el otro, en el de la izquierda, ese pasaje está tapiado. Está tapiado, probablemente dicen que podría ser que estaba en obras esa zona, y a mí siempre me ha llamado la atención esa tapia que es como una puerta, esos entresijos a través de los cuales podrías ver quizá el jardín. Y hablando, como antes decía, de esa manera como el espectador puede, o yo misma en este caso, conectar unos temas con otros y unas pinturas con otras, mi cabeza enseguida recordó y pensó en Duchamp, en el État donné, que está en Filadelfia expuesto permanentemente, esa pieza que Duchamp hizo en sus últimos años, como últimos 20 años, que se creía, y estaba retirado, se suponía, pensaban que jugando al ajedrez solamente, y estaba haciendo esta gran obra, que fue su última obra, en la que
Se trata de una puerta encontrada con dos mirillas, y cuando miras a través, lo mismo que en este entresijo que se ve ahí, miras y se ve un jardín ensoñado, quizá como también aquí que Velázquez es capaz de representar ese momento de la luz y el ambiente que cambia, ¿no? En Duchamp el jardín, ese jardín ensoñado con una mujer joven tumbada en la hierba, desnuda, abierta al que mira, con un quinqué, una luz en la mano, y esas conexiones que tu mente puede hacer, que enseguida siempre pensé que tenía algo que ver, que quizá Duchamp también pensó en una idea de pasaje y de jardín ensoñado, ¿no? Estos cuadros a mí me inspiraron a hacer dos grabados que hice para los Amigos del Prado, que se inspiran en estas dos obras y de alguna manera lo reflejan, son un reflejo de ellas en collage y con mi propia manera de construir. Esas aberturas que parece que podemos ver del otro lado han sido, y esta idea también que todo el rato hoy hablo de pasaje, me inspiró en las puertas del museo, en el portón pasaje, que son la construcción precisamente de ese tránsito, teniendo en cuenta el umbral, haciendo parte de ello, de la misma pieza, ese umbral entre la ciudad y el templo del imaginario, que es el Museo del Prado.